Amado Dios, te doy gracias, Señor, esta noche, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar juntos, Señor, nuevamente, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Háblanos esta noche, enséñanos, Señor, edifica nuestras vidas, edifica a cada uno de mis hermanos, Señor, dispone nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén. Bien, Amén. hermanos, vamos a comenzar entonces. Estamos estudiando la serie llamada Distintivos, ¿no? Entonces, hoy continuamos con esta serie llamada Distintivos de la Iglesia Jesús Salvador. Te invito a que podamos repasar juntos qué es lo que hemos visto hasta ahora. Nuestra clase de distintivos significa lo que nosotros creemos como iglesias o qué es lo que nos distingue frente a las demás iglesias o también frente a otras religiones o falsas religiones o sectas, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos visto cuál es el modelo de Dios para la iglesia. Vemos que este modelo está en el libro de Hechos. También hemos visto cuál es la visión que tenemos como iglesia, de nuestra iglesia Jesús Salvador. Hemos visto cómo debe ser el gobierno o la administración de la iglesia. Hemos visto el poder del Espíritu Santo. Hemos visto que el poder del Espíritu Santo no tanto tiene que ver con gritar o hacer cosas extrañas como esas, sino más que todo dando testimonio de Cristo, ¿correcto? Ese es el poder del Espíritu Santo. Hemos visto la semana pasada la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Dos cosas que nosotros creemos en las dos cosas. Creemos en la soberanía de Dios y también creemos en la responsabilidad del hombre en cuanto a las decisiones que tomamos. Amén. Sabemos que somos salvos por la soberanía de Dios porque Él lo ha dispuesto así, porque Él dice nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, pero también creemos que somos salvos porque hemos tenido fe en Jesucristo. Amén. Estas dos verdades, nosotros como hermanos de la Iglesia Jesús Salvador, lo vemos claramente en la Biblia y lo creemos, ¿no? Que es por la soberanía de Dios y que hay también responsabilidad del hombre si rechazamos o aceptamos el mensaje del Evangelio. El día de hoy vamos a ver viviendo en gracia. ¿Qué significa viviendo en gracia? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Próxima semana estaremos viendo los temas que ustedes ven ahí, pero viviendo en gracia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hay un texto muy conocido en cuanto a la gracia, ¿no? Entonces, no sé si todos se acuerdan, Efesios 2, capítulos 7, 8, 9 y 10, o desde el 8 en adelante, ¿no? Nos dice que por gracia somos salvos, ¿no es cierto? Entonces, y es cierto, ¿sí? Somos salvos por gracia. Y no solamente porque el pastor lo diga o la iglesia Jesús Salvador lo diga, sino porque la palabra de Dios, la Biblia misma, dice que somos salvos por gracia. ¿Correcto? ¿Y qué significa gracia? La palabra gracia significa regalo inmerecido. De tal manera que cuando Dios nos hace salvos a nosotros, nos hace nuevas criaturas a nosotros, no es porque de alguna manera vio algún mérito en nosotros, no es porque de alguna manera nosotros le vamos a ser útiles, como muchas veces pensamos, ¿no? Dios me salvó porque vio que yo tenía muchos talentos, ¿no? Muchos dones. Los dones son después de la gracia. Después de que el Señor te ha salvado por gracia, Él te va a equipar con dones para que tú le puedas servir, pero no es al revés. El Señor cuando nos llama a poder formar parte de su familia, cuando nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva a la luz admirable, cuando nos aparta del mundo y nos hace parte o miembros de su cuerpo, no lo hace porque de pronto vio en nosotros gran cosa, no es porque vio en nosotros cualidades, no es porque vio en nosotros nuestra economía, no es porque vio en nosotros súper talentosos, porque si fuese así, ¿cuántos talentosos ya serían salvos, no es cierto? ¿Cuántos jugadores de fútbol ya serían salvos? ¿O cuántos adinerados ya serían salvos? De tal manera que no somos salvos por lo que tenemos, o por lo que teníamos, o por lo que éramos, o por cuán guapo eres, ¿no? Así como el pastor. No, no es por eso. Somos salvos por gracia. Y la palabra gracia, ¿qué significa? Regalo inmerecido. Desde un punto de vista del ser humano, cuando uno va a llamar a alguien, va a convocar a alguien, va a llamar a las filas para que sea parte de su equipo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos fijamos en sus cualidades de las personas.
¿no? Este me sirve, este no me sirve. Han visto ahora que está de moda el fútbol, y qué bueno que Perú haya ganado, aunque por penales, pero cuando los técnicos convocan a los jugadores, no convocan a los peores, convocan a los mejores, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué dice la Biblia en cuanto a nosotros? Que de lo vil y menospreciado el Señor nos ha llamado. Te ha llamado porque eras elocuente, te ha llamado porque eras sabio, te ha llamado porque eras rico, te ha llamado porque eras guapo, ojos color miel como la del pastor. ¿O por qué te ha llamado el Señor? Te ha llamado simplemente porque Él ha tenido misericordia, gracia. Es un regalo inmerecido. Cristo murió por nosotros, fue a la cruz, ¿por qué? Por gracia, no por obligación, no porque el ser humano hizo algo maravilloso y Cristo dijo, estoy en deuda con el ser humano. No fue así. Cristo entregó su vida simplemente por gracia. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros como Iglesia Jesús Salvador debemos de tener claro, presente, que nuestro inicio o el inicio de nuestra relación con Dios comenzó en gracia y se debe de mantener en gracia. ¿Me dejo entender? No solo la salvación es por gracia. Cuando se habla en los institutos, en los seminarios, en términos teológicos en cuanto a la gracia, hay dos tipos de gracia. Hay una gracia general, o una gracia común también lo llaman algunos, y hay una gracia específica o una gracia redentora. La gracia general o la gracia común es que todos los días, para creyentes y no creyentes, sale un sol, tenemos aire, tenemos agua, tenemos vida, creyentes y no creyentes. Y eso lo hace Dios no porque esté en deuda contigo, sino simplemente por gracia. Derrama cada una de esas bendiciones sobre justos y injustos, sobre hijos de Dios y sobre hijos de Satán, sobre creyentes y no creyentes. Todos los días respiramos el mismo aire, tenemos un pan del cada día, hay un sol, tenemos vida, tenemos salud. Esa es una gracia general de parte de Dios para la humanidad como creador. Pero hay una gracia redentora o una gracia específica que es para todos aquellos que han decidido aceptar esa gracia. Y esa gracia redentora, esa gracia específica, viene a ser la salvación. Esa gracia no todos lo tienen, solo aquellos que han doblegado su corazón al Señor, solo aquellos que han escuchado su llamado. Entonces, esta noche mi deseo y mi anhelo es que tú tengas esas dos gracias. La gracia general, que todos lo tienen, pero la gracia específica, redentora, haya tocado tu vida y digas ciertamente, soy salvo, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy creyente por gracia. Tal como lo dice Efesios 2:8, vamos a leerlo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si nosotros desglosamos estos 3 versículos, nos pasaríamos en realidad hasta 6 horas hablando de ellos. Pero básicamente vemos unos breves mensajes ahí, o importantes mensajes. Dice, porque por gracia sois salvos. Repítelo, ¿por qué eres salvo? Por gracia. ¿Y qué era gracia? Regalo inmerecido. No dice porque por tus obras eres salvo. No dice porque por cuántas misas te van a hacer o te hicieron eres salvo. No dice porque naciste en Perú eres salvo. No dice porque tienes dinero que eres salvo. No dices porque eres guapo que eres salvo, sino por gracia, por regalo inmerecido. Mejor dicho, que aún sin merecerlos somos salvos. Eso es gracia. Que aún sin merecerlos somos salvos. Pero dice, por medio de la fe, pero necesito creer. Pero para poder creer en esa verdad, necesito reconocer que no merezco. Porque si yo creo que merezco un poco de la salvación de Dios, entonces no es gracia. Yo estoy creyendo que merezco. Entonces, para yo aceptar esa salvación,
que es por gracia, necesito reconocer que no me lo merezco, que muy por lo contrario, que la paga de mi pecado es muerte, es separación, desconectado de Dios. Pero como reconozco, y cuando reconozco me arrepiento y necesito dejar atrás toda mi vieja vida, digo, Señor, entiendo que no me lo merezco, pero ahora que tú has hecho llegar este mensaje a mi vida, ahora que conozco lo que Cristo ha hecho por mí en gracia, entonces me arrepiento. Y entonces cuando yo reconozco, me arrepiento, confieso, declaro que creo que Jesús es mi Señor y Salvador. ¿Te das cuenta? No hay manera de creer que Jesús es tu Salvador y tu Señor si es que no hay un arrepentimiento previo. Justamente porque creo, me arrepiento. O porque estoy arrepentido y reconozco mi fracaso espiritual, mi tragedia espiritual, creo en el Señor. La fe va bien unida al arrepentimiento, al cambio de vida. Entonces, no es una fe intelectual. No es algo en que dice, bueno, si la mayoría lo dice que es así, así será, pues. Sin ningún arrepentimiento. Eso sería una fe intelectual, de cabeza nada más, que está aquí en teoría, pero que no ha bajado a mi corazón y no ha causado ningún cambio. Porque mira, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, dice, esto no viene del ser humano. Esto no nació en el corazón del ser humano. No es que el ser humano dijo, ¿sabes qué, Dios? Estamos mal en nuestra relación, entonces, ¿qué tal yo propongo que sea así? No, esto lo propuso Dios. Porque Juan 3:16 dice bien claro, porque de tal manera el ser humano amó a Dios que se arrepintió, no dice eso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién tuvo la iniciativa de amor? Fue Dios. No es el ser humano que buscó a Dios. Es más, la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. Es Dios el que nos ha llamado como ese pastor a la oveja perdida. Es Dios el que nos ha llamado. Es Dios el que nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo amado. Es Dios quien nos ha amado, que ha derramado su gracia sobre nuestra vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer que sin Dios nuestra vida no es nada. Y necesitamos arrepentirnos y venir y creer en ese regalo precioso, en ese regalo inmerecido, gratuito para nosotros, ¿no es cierto? Pero muy valioso para él, porque la Biblia dice que le costó su propia sangre. Entonces, de tal manera, mis hermanos, que esto no nació en el corazón del ser humano. Y podríamos decir, ese es el secreto de la gracia. Las obras, que es la contraparte a la gracia, la ley que viene a ser la contraparte a la gracia, muchas veces es que radica en lo que puede hacer el ser humano, en lo que puede hacer el hombre. Voy a hacer tantas, ¿cómo lo llaman estos? Obras de caso social para ver si me gano un escalón más al cielo. Voy a ver si ayudo a los niños pobres, a ver si Dios así me ve con otros ojos. Estoy pretendiendo ganarme lugares o posiciones para con el Señor. A eso la Biblia lo llama obras muertas. Isaías lo llama obras de inmundicia o como trapos de inmundicia. Mientras que la gracia es reconocer que no podemos hacer nada para poder alcanzar justamente a restablecer nuestra comunión con Dios. Entonces esto nace en Dios, dice, no es de vosotros, es un don de Dios. Y la palabra don, ¿qué significa? Regalo de Dios. Entonces nos quedó claro que nuestra salvación o el inicio de nuestra historia, de nuestra relación con Dios, comenzó en gracia. Definitivamente que sí. La Biblia es clara. Tu relación con Dios comenzó con gracia y debe permanecer en gracia. ¿Qué significa eso? Que no hay un punto en tu relación con Dios en que tú digas, sí, Señor, yo entiendo, mi relación contigo comenzó en gracia, pero en el camino yo creo que debo ir mereciendo cosas. Falso. Todo está basado en su gracia. Pero sigamos leyendo lo que dice capítulo 9, verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que causan las obras?
Las obras lo que lo que causan muchas veces es que se infle el pecho, ¿no? Eso es lo que causan las obras, que de pronto hagamos algo para el Señor, entre comillas, ¿sí? Y ese hacer algo para el Señor haga que diga, yo lo hice, pastor, mire, yo he ofrendado tanto. Ya hablo como orgulloso, no me sale, ¿no? Oh, pastor, mire, yo he ganado 5 almas para Cristo. Dios, tú sabes cuánto te he servido. Esas son obras. Si nos acercamos con un corazón así al Señor, ¿qué nos diría el Señor? Esas obras son como trapos de inmundicia, si es que no has entendido lo que es gracia. Eso es lo que tú crees que haces y llena tu corazón. No se trata de hacer cosas para Dios, se trata de entender quiénes somos en Dios, cuánto Él nos ha amado. No se trata de hacer obras para Dios, se trata de entender la obra preciosa que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque la obra que merece alabanza de oración, o la persona que merece alabanza de oración, es Jesucristo, por la obra preciosa que Él ha hecho en la cruz. Amén. Entonces nuestra salvación no está basada en obras de hombres, sino en la obra preciosa hecha por el Hijo de Dios. Eso es gracia. Cualquier otro tipo de obras va a hacer que nuestro pecho se infle. ¿Está mal entonces obrar, pastor? Entonces está mal ser un buen padre, un buen hijo, un buen siervo, ayudar a los necesitados. ¿Está mal eso? No, no está mal. Eso se convierte malo cuando pretende reemplazar a la obra preciosa de Cristo en tu vida. Eso se convierte en algo malo cuando de pronto se sienta en el trono de tu corazón y te hace ver por debajo a tu prójimo, diciendo, mira, yo lo hice y tú no. Eso lo hace malo. Pero si nosotros entendemos la gracia de Dios, cada una de estas obras lo vamos a hacer en respuesta a su gran amor. Entonces van a ser obras de acción de gracias. ¿Me dejo entender? Van a ser una respuesta de agradecimiento a Dios. Ya no van a pretender comprar salvación, sino van a ser respuesta a lo que Dios ya hizo en mi vida. Eso es vivir en gracia, mis hermanos. Vivir en gracias es vivir agradecidos con Cristo. Y todo lo que ahora yo hago para el Señor, y dilo tú, todo lo que yo hago para el Señor, ya no es para alcanzar un nivel o cosas como esas, sino es en respuesta y porque he entendido lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Me dejo entender? Y mira lo que dice el verso 10, dice, porque somos hechura suya. Ahora la palabra hechura en este pasaje, en el griego, significa poima, que viene a ser obra maestra. En Cristo, cuando tú has reconocido toda tu decadencia, toda tu realidad, ¿no? Toda tu bancarrota espiritual, te has arrepentido, has creído que la salvación es por gracia, ¿qué es lo que ocurre? Como lo dice también en otro pasaje, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿dónde? En Cristo. Todas son hechas nuevas. Y este pasaje, mira lo que nos dice, porque somos hechura suya, somos obra maestra del Señor, en gracia, ¿sí? Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No puede haber buenas obras si es que mi vida no está en Cristo. Si es que yo no entiendo que primero he necesitado entender su gran amor por gracia en mi vida, y ahora yo respondo ante eso. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto debe ser una forma de vida en el cristiano. La palabra anduviésemos significa de estilo de vida. No es que ya entendí la gracia de Cristo, ahora soy salvo, bueno, cada domingo voy a ir, le voy a ofrendar al Señor y ya. No, 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 no. Se trata de un estilo de vida. ¿Cómo vives? Valorando esa gracia, valorando ese gran amor, valorando ese amor inmerecido en tu vida. Esa debe ser nuestra respuesta. Una transformación, un estilo de vida que día a día estamos viviendo conforme a nuestra nueva naturaleza, conforme realmente mostrando al mundo que somos
poima, somos obra maestra creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Realmente mostrando al mundo que somos nuevas criaturas, dejando atrás ese viejo hombre, como lo dice más adelante Pablo, ¿no? Despojándonos, ¿no? Porque de lo contrario, no tiene sentido decir, yo entiendo que Dios me ha salvado por gracia, pero sigo siendo el mismo de antes. No he entendido la gracia. La gracia no es para seguir pecando, porque muchas veces decimos eso, ¿no? Dios tiene gracia y misericordia en nosotros. La gracia no es para seguir viviendo o caminando con ese estilo de vida de antes. La gracia es para decir ahora, Señor, gracias por lo que has hecho en la cruz. Y por lo mismo que he entendido tu sacrificio, no puedo seguir viviendo igual que antes. Sino que ahora en ti soy poima, soy nueva criatura, soy una obra maestra. Y tú me has llamado a mostrar esto al mundo. Tú has preparado esto de antemano para yo poder andar en ellas. A lo que Pablo decía, por tanto, hermanos, os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 4, primeros versículos. Pablo rogaba a la iglesia que camine, que se comporte, que viva conforme a la gracia con que Dios los había llamado. Pablo, en otras palabras, en lenguaje sencillo, al estilo Pastor Anderson, decía, vive como cristiano, pues. Vive como cristiano. Esa debe ser nuestra respuesta para con el Señor. A veces pensamos que la palabra gracia es muy suelta, ¿no? Como que gracia, regalo inmerecido. Pero ahora damos cuenta que cuando entendemos la gracia, somos responsables ante esa gracia de responder nosotros de la misma manera. Tengo algunos pasajes más donde podemos ver la gracia del Señor. Mira, es la única forma de ser salvos. Y es interesante, porque es la única forma, no es algo opcional. Bueno, ser salvo por gracia como que me va a demandar ahora una nueva vida, ¿no? Como que me va a demandar responder ante esa gracia, ante ese regalo, ¿no? Me veo comprometido entonces con el Señor, ¿no? Me voy a sentir en deuda con el Señor y no habrá otra forma de ser salvo como para ya seguir haciendo de mi vida lo que yo quiero y bueno, digo, ¿no? Cualquier cosa si el Señor me dice, Anderson, ¿qué estás haciendo? Y yo le diré, no, Señor, yo ya pagué mi salvación, no hay problema, por si acaso. ¿Habrá otra forma? Mira lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 20 al 22, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿quién es? Ningún, o sea, nadie, no, nada. Dice, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Habrá algún ser humano que puede ser justificado por obras? No, dice, ninguno. Por más dinero que tenga, por más buena gente, educado, encorbatado, no sé, guapo como yo, no sé, nada, no hay nada que lo haga salvo, que lo justifique a los ojos de Dios. Y esos premios Nobel de la paz, y esas personas que hacen ayudas humanitarias, tampoco, no hay nada. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace la ley cuando estudiamos Éxodo? Revela la santidad de Dios, pero también revela, ¿qué cosa? Nuestra incompetencia de poder cumplirla. Revela la incompetencia del ser humano de no poder cumplir esa ley. Porque como decía Jesús, basta que pienses y ya fuiste. Basta que desees en tu mente la mujer de tu prójimo, ya fuiste, ya rompiste la ley. Basta que fallares la ley en un punto y coma y ya fue. No hay ser humano que pueda cumplirla. Solamente hubo uno, un santo, puro, inocente, que según Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, que cumplió toda la ley. Y por eso que Él está capacitado en decir, yo cumplí esta ley y me mataron por ser inocente, pero entregué mi vida por amor a ustedes. Y por eso que Él es el pago perfecto, el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya que por la ley no podemos ser salvos, dice, pues ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
testificada por la ley, es decir, la ley daba testimonio de esta justicia de Dios, y por los profetas también daban testimonios de esta justicia de Dios. La pregunta es, ¿y quién es la justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Esa es la manera de cómo el ser humano puede ser justificado. No por la ley misma, tampoco por los profetas. Ellos solo manifestaban a quién, por quién podíamos ser salvos. ¿Y por quién dice? Por la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en quién, en Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Porque no hay diferencia, dice. Y más adelante sigue relatando, ¿no? Pero ¿quiénes? Entonces van a ser salvos, van a ser justificados los que creen en Cristo. Pero Efesios nos acaba de decir que este es un don de Dios, que se alcanza mediante la fe, pero todo esto fue ¿por qué? Por gracia. La gracia nos hace salvos. Jesucristo es el único que nos puede justificar, porque Él sí cumplió la ley, y siendo inocente lo mataron, y es más, Él entregó su vida por ti y por mí. De tal manera que la única manera de entrar al reino de los cielos, de ser hijo de Dios, es creyendo en aquel que ha pagado el precio perfecto, aquel que fue el sacrificio perfecto, Cristo, y lo quiso compartir contigo. Es decir, yo no tengo necesidad de ser sacrificado, pero me dejé sacrificar por amor a ti. Eso es Juan 3:16, que Él entregó su vida. Pero ¿qué necesitas hacer? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, pero ya que hemos entendido que nuestro origen es a través de la gracia, ¿sí? Es por gracia, nuestro origen, nuestra relación con Dios es por gracia, debemos entender que también vamos a permanecer en gracia. Ya lo obtuve, por lo tanto ahora sigo haciendo lo que yo quiero. No. Mira lo que dice Gálatas 5. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú lees todo el contexto, por cuestión tiempo no lo vamos a hacer, pero lee todo Gálatas 5 y capítulos anteriores. Lo que Pablo estaba haciendo a la iglesia de los Gálatas es de que a la iglesia de Galacia se había introducido o se estaba introduciendo una nueva corriente, un nuevo pensamiento donde decía, está bien, hermanos de Galacia, ustedes son salvos por gracia, pero ¿saben? Necesitan cumplir la ley para que esa salvación esté completa. ¿Cómo te parece? Es decir, la salvación por gracia estaba incompleta. Entonces ustedes necesitan de todas maneras guardar el sábado, de todas maneras necesitan hacer dar diezmos, dar ofrendas. Ese pensamiento se estaba introduciendo en la iglesia de Galacia. Pablo escucha esto, se achora, va y los cuadra, ¿no? Y les dice, de Cristo se quieren desligar, le está diciendo. Los que por la ley quieren justificarse, de la gracia habéis caído. Lo que está diciendo es, están olvidando lo que es gracia. ¿Me dejo entender? Y si lees todo el capítulo, ahí es donde dice, ¿no? Las obras de la carne son tal, más el fruto del Espíritu es tal. Entonces, es posible de alguna manera para el ser humano, para el creyente, no me refiero a perder salvación, sino a olvidarse que fue salvo por gracia y creer que merece algo. Eso ocurre por lo general cuando ya de pronto estamos sirviendo al Señor, de pronto ya comenzamos a ver por debajo de los hombres al vecino, a la vecina que todavía no es salvo. Mira ese pecador, en cambio yo sí ya soy un hijo de Dios. Ten cuidado. Eres hijo de Dios no porque te lo merecías, eres hijo de Dios por gracia, regalo inmerecido. Jamás veas por debajo de los hombros a otros, porque tú has sido salvo por gracia. Y tienes que permanecer en gracia. Amén. ¿Qué más nos dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 2. Ustedes hemos estudiado durante los sábados los 7 mensajes o los mensajes a las 7 iglesias, ¿se acuerdan? Y aquí en una de esas iglesias al que se escribe el Señor Jesucristo, ¿no? Envía esta carta a una de estas 7 iglesias que era la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 2.
Y dentro de muchas cosas que le dijo, básicamente le dijo lo siguiente, verso 4 y 5 dice, pero tengo algo contra ti, hermano de Éfeso, ¿no? Porque era una iglesia, la iglesia que estaba en Éfeso. Y esta noche lo puede estar diciendo a los hermanos de Jesús Salvador de manera personal, ¿no? Tómalo así. Entonces, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado, no dice lo has perdido, sino lo has dejado. El que ha dejado algo sabe dónde está. No es que dijo, ups, no me di cuenta, Señor, no sé dónde está mi primer amor. No, el que lo ha dejado significa lo ha descuidado, ¿no? O sea, ha descuidado su primer amor. Ha descuidado, ha olvidado que su relación con el Señor, esa relación de amor con Dios, comenzó en gracia. Y de pronto, ¿qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso? Porque previo a esto ustedes van a ver que le va a hacer elogios. Y nosotros conocemos en parte de la iglesia de Éfeso porque hemos estudiado el libro de Hechos y la misma carta de los Efesios. En Éfeso sirvió Juan, en Éfeso comenzó con Pablo, Éfeso estuvo pastoreando Timoteo, Éfeso tuvo la primera conferencia de pastores, los ancianos de Éfeso junto a Pablo, ¿se acuerdan? Éfeso estuvo también Apolo un tiempo. Entonces, Éfeso era una de las iglesias más prominentes de aquella época. Y sobre todo en conocimiento de la palabra de Dios, por haber tenido como maestros durante casi 3 años a Pablo, como pastor a Timoteo, ¿te imaginas? A mismo Juan pastoreando, a Apolo que también hizo su visita. Entonces la iglesia de Éfeso tenía mucho conocimiento. Es más, acabamos de leer el pasaje de la carta de Pablo a Éfeso donde le decía, porque por gracia sois salvos. Es algo que Éfeso tenía que tenerlo en la mente, ahí clarito, fresco, que su salvación y todo lo que Dios estaba haciendo en ese lugar era por gracia. En Éfeso vimos cómo es que hubo gran avivamiento y de pronto hubo conversiones y comenzaron a cremar todos esos libros de hechicería que hubo y toda una reforma en Éfeso. A esa iglesia, años después, viene la carta de Apocalipsis, esta parte de la carta, este mensaje que da el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, que dice lo que, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La pregunta ¿es posible dejar nuestro primer amor? Sí. ¿Es posible olvidar cuál fue nuestro comienzo en el Señor? Es posible. Cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, justamente olvidamos cómo fue el origen con nuestro Señor. No sé si te ha pasado a ti, pero los primeros años de creyente, o primeras semanas, primeros días, o aquella época cuando viste que el Señor obró de una manera milagrosa en tu vida, o en la salud de tu hijo, de un niño, o de tu padre, tu tío, ese día estás ahí con el Señor todos los días, quieres entrar al Zoom, todos los días estás orando, te levantas temprano, abres tu Biblia y estás ahí, como decimos nosotros, con el fuego ahí, ¿no? Bien apasionado por las cosas del Señor. Pero después el trajín de este mundo, el trabajo, la preocupación, la pareja, las responsabilidades, y vamos descuidando nuestra relación con Dios. Y de pronto el Señor te dice, ¿dónde has dejado tu primer amor? ¿Qué pasó? Todos podemos recordar en este instante esos momentos en el que estábamos enamoradísimos del Señor. Y de pronto, quizás hoy estás desanimado, quizás estás cansado, quizás dices, Zoom todos los días, también ya. Es como una relación de pareja, ¿no? Los primeros meses, florcita por acá, festejan cada hora del día, cada día, la semana, y lleva uno la cuenta. Hoy cumplimos 6 meses, 7 meses, 8 meses. De pronto, qué bruja que está, o qué brujo que está, ¿no? Y de pronto hemos olvidado cómo comenzó nuestra historia de amor. Lo mismo pasa en nuestra relación con el Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor no ha olvidado. ¿Es posible entonces caer de la gracia? ¿Olvidar que nuestra relación con el Señor comenzó en gracia? Sí. Y muchas veces no porque estés en el mundial,
Muchas veces puede estar sirviéndole incluso. También le puede pasar a un pastor, puede estar predicando todos los días a lo mejor. Y de pronto el Señor viene y te dice, Anderson, ya no me oras como antes. Anderson, ya no te amaneces como antes, leyendo la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde dejaste tu primer amor? ¿Y cómo tiene que reaccionar Anderson? Diciendo, Señor, cansa. Pues no. Anderson tendría que reaccionar y decir, Señor, perdóname. Necesito volver a mi primer amor. Entonces, mis hermanos, debemos de permanecer en gracia. Porque puede llegar un punto en el que pensemos de que ya lo tenemos todo y que, bueno, mañana el Señor me va a bendecir. ¿Por qué? Porque él tiene que ser fiel, pastor. ¿Acaso no soy su hijo? El día que la gracia se convierta en un reclamo, o creas que es un derecho, o creas que te lo mereces, fuiste. Esa gracia lo estás convirtiendo en desgracia espiritual. Y no necesariamente te has ido al mundo. Estás en las cosas del Señor. ¿Se acuerdan de Marta? Afanada y turbada estaba Marta. ¿Se acuerdan? Y estaba el mismo Señor frente a ella. Llegó el Señor Jesús. María se postró a sus pies y quería escuchar las mejores enseñanzas de su maestro. Y Marta estaba ahí preparando todo, ¿no? Tanto estaba desconectada del Señor, pero haciendo las cosas para el Señor, pero a la vez desconectada, que le dijo, ya pues, Señor Jesús, llama la atención a mi hermana, ¿te parece justo? Yo acá afanada y ella ahí sentadaza. Olvidó, perdió cuando Jesús le dice, Marta, Marta, estresada estás, turbada y cansada estás. María ha elegido la mejor parte, su relación con Dios. Nuestra relación con Dios no la debemos de perder, no la debemos de olvidar, no la debemos de descuidar. Eso es permanecer en gracia. Cuando cada mañana te levantas y dices, gracias Dios, porque gracias a ti amanezco junto a mi familia. Gracias Dios, porque mientras algunos están en un hospital, yo puedo estar en casa todavía. Gracias a Dios porque me das un día más de vida. Gracias Dios porque me das este pan con soledad, pero pan cuando otros no lo tienen. Gracias Dios por uno u otra cosa. Pero a veces, Señor, ¿cómo a otros sí los bendices? Y hasta tienen tal cosa y a mí nada. Y pensamos a reclamarle al Señor. Vivir en gracia es vivir en una actitud de agradecimiento continuo por lo mucho, por lo poco que tengamos en nuestra mesa, en nuestro hogar. Eso es vivir en gracia, mis hermanos. Entonces, ¿qué le dice a Éfeso ahí en la carta de Apocalipsis? Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y le está diciendo, haz memoria, un poquito de memoria, y tú vas a recordar cómo comenzó tu historia. Y Éfeso, la iglesia de Éfeso tenía que recordar cómo es que siendo un lugar lleno de idolatría, donde adoraban a esta diosa Artemisa, Dios permitió que Pablo descendiera en su viaje misionero a ese lugar y predicara el evangelio ante todo pronóstico, y comenzó su relación con el Señor. De la misma manera, nosotros tenemos que recordar cómo es que sin merecer su gran amor, alguien vino y tocó nuestra puerta y nos predicó el evangelio. Alguien vino y te dijo, te invito a la iglesia. Alguien más nos dijo, Cristo te ama. Alguien nos entregó un volante, o no sé cómo comenzó tu historia de amor con Dios. Y no fue porque lo merecías, no era porque yo lo merecía, sino era porque Dios estaba teniendo gracia de ti y de mí. Estaba diciendo, quiero llamarte a pesar de que tu vida puede ser lo más vil y menospreciado por el mundo, pero yo te quiero llamar en gracia y por amor. Eso es permanecer en gracia, mis hermanos. Mira lo que le termina de decir a la iglesia de Éfeso en esta carta de Apocalipsis. Dice, y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? ¿Se acuerdan cuáles fueron las primeras obras que hizo Éfeso? Tuvieron un tiempo de casi 2 a 3 años de estudio bíblico a los pies de Pablo. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Algo en lo que como iglesia debemos de perseverar. No puedo pretender hacer cosas para el Señor si día a día no recurro a su palabra.
si día a día no estoy cultivando una relación con Dios, todo lo que yo haga será hojarasca, pompa nada más. Si mi relación con Dios está resquebrajada, sería como esos matrimonios que de pronto salen por la calle bien vestiditos, agarraditos de la mano, pero en la casa ni se hablan. Así no puede ser nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios comienza de lo interior hacia lo exterior, de cómo está nuestra comunión con Dios en lo secreto, en eso donde nadie nos ve, y se tiene que comenzar a evidenciar por todos los demás, pero como un resultado de lo que realmente está ocurriendo en mi día a día con Dios, no al revés. No es al revés. No es por cómo visto, entonces, como es un pastor que usa terno, que espiritual debe ser. Como es un hermano, una hermana que viste así, asá, o canta así, asá, que espiritual debe ser. No, eso tiene que ser un resultado de cómo está tu comunión con Dios. Amén. Finalmente, en esta misma carta dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y esta palabra candelero en su lugar era, quitaré mi luz. ¿Te ha pasado alguna vez o has evidenciado alguna vez cuando dices, este Julio César tiene una chispa porque cada vez que participa se nota que está ahí, ¿no? Pero hay días que lo nota apagado, algo está pasando. Eso como ejemplo, ¿no? Pero puede ocurrir. Oye, mira, el hermano tal, la hermana tal, cada vez que nos visita o lo vemos, tú ves ahí porque te anima, se nota en su rostro que está buscando el Señor. Pero hay días en que lo veo, pareciera que está chupando limón. Algo está pasando en su relación con Dios. ¿Me dejo entender? Perdemos esa luz del Señor, porque no vamos a reflejar. Si nuestra comunión con Dios no está así, si no volvemos a nuestro primer amor, las evidencias, cómo nos mostramos a los demás, también va a estar así. Y se va a notar. Y va a decir, algo le falta. El pastor puede tener mucho conocimiento, pero de pronto tú vas a decir, algo está pasando con el pastor porque perdió esa chispa, algo, ¿no? Teoría, pero hay algo que le falta. Eso es, a eso lo que lo llamamos transmitir espiritualmente, ministrar espiritualmente. Conozco personas o hombres de Dios que doy gracias a Dios por su vida, de verlos conocido, que cuando converso con ellos o cuando escucho una clase de parte de ellos, una lección, una enseñanza, se nota claramente la presencia del Espíritu Santo, no porque gritan, no porque se exaltan, no, sino por cómo transmiten la palabra de Dios, y tú te das cuenta y dices, este es un varón de Dios, porque está transmitiendo, porque me está diciendo cosas incluso que yo no le he contado a nadie, pero Dios está usando sus labios para decirme, necesito hacer reparaciones en esta área de mi vida. No sé si eso pasa contigo, pero busquemos, mis hermanos, que no permitamos que se apague la luz del Señor en nuestra vida. Y aunque no estamos hablando de perder salvación, estamos hablando de dar testimonio frente a los demás. No voy a poder dar testimonio si mi comunión con Dios no está firme, si es que no estoy permaneciendo en su gracia día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de gracia. Y eso lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hace unos días hemos estudiado Éxodo capítulo 34, verso 6, dice, ¿se acuerdan cuando Dios pasó por delante de Moisés? Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová. ¿Quién proclamó? Mismo Dios. Proclamó, Jehová, Jehová, significa el yo soy, el que no ha cambiado, el inmutable, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el eterno, el omnisciente, el omnipresente, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Él pasó por delante de Moisés. Le está diciendo, el mismo que creó a Adán, el mismo que tuvo gracia y en gracia llamó a Abraham, a Isaac, sostuvo a Jacob a pesar de sus errores.
Ese mismo Dios que te ha rescatado de Egipto, ese mismo Dios que te ha llamado de una zarza ardiente cuando Moisés se había tirado la toalla y estaba como pastor de ovejas durante 40 años trabajando para su suegro Jetro. Ese mismo Dios que lo llamó pasó por delante de él diciendo: el yo soy, Yahvé, Yahvé. Fuerte. ¿Y qué dice la segunda palabra? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Quién dijo esto de Dios? Dios mismo. No fue una inspiración de rey David, tampoco de Moisés, sino Dios mismo está hablando de sí mismo, diciendo que Él es grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios. Y por eso es que debemos entender y vivir todos los días bajo su gracia, porque Él es misericordioso. Si gracia es regalo inmerecido, aquello que me dan sin merecerlo, misericordia es aquello que no me dan lo que merezco, porque lo que merezco es castigo, pero el Señor dice: retiene su castigo por amor a ti. Si la paga del pecado era muerte, el Señor retiene esa muerte y te da la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, la vida eterna. Esa es misericordia. Mientras el pueblo de Israel, este versículo fue dicho cuando ellos levantaron un becerro de oro, merecían ser consumidos. Dios está actuando ahora con misericordia, está diciendo: grande en misericordia, tardo para la ira, piadoso, grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Entonces, ¿vamos a dudar de su gracia? Pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Los que hemos leído ese libro, el Señor Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, ¿qué dice? Lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús vino, manifestó la gracia de Dios. Y el ser humano conoció lo que es gracia de Dios. Porque alguien inocente, sin pecado, vino y se humilló, tal como dice Filipenses. Se humilló, se hizo igual a nosotros, se despojó de su gloria y vino a habitar entre nosotros, como dice. Fue insultado, fue golpeado, tuvo sed, tuvo hambre. Vivió los efectos del pecado, aunque no pecó, pero los efectos del pecado, el hambre, el sudor. Lloró por la incredulidad. Fue flagelado, fue golpeado, fue escupido, fue atravesado por una lanza. Fue crucificado, cargó una cruz, fue azotado. Fue molido, fue desfigurado. Eso es gracia. Y mientras estaba en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es gracia. Fue negado, fue traicionado, fue cuestionado. Y dice que él menospreció la cruz, es decir, fue a la cruz teniendo un gozo delante de él. Es decir, tu vida cambiada. Eso es gracia. ¿Nos cabe duda de que realmente nuestra salvación es por gracia? A mí no me cabe duda. Espero que a ti tampoco te cabe duda. Nuestra salvación realmente fue por gracia. Ese es nuestro Señor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver una evidencia clara de que nuestro Dios es un Dios de gracia. Por lo tanto, si cuando decimos estoy permaneciendo en Cristo, es permanecer en su gracia, valorando su gracia. Jesús nos llama a ser también nosotros a mostrar gracia. Somos llamados a mostrar gracia. Ahora, si entendemos su gracia, mostrar la gracia de Dios no se nos va a complicar. Pero si no hemos entendido su gracia, es difícil tener gracia con otros. Nosotros sí, Pedro dice que debemos de seguir las pisadas del Maestro. Y seguir las pisadas del Maestro es seguir el ejemplo de Cristo. Si Cristo tuvo gracia, tuvo misericordia, nosotros también somos llamados a tener misericordia y tener gracia de los demás. Dice el libro de Mateo capítulo 5, verso 7, dice: bienaventurados los misericordiosos. Así como nuestro Padre misericordioso, ahora dice que nosotros, si somos misericordiosos, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? No significa van a ser premiados, por si acaso,
Bienaventurado significa plenamente felices. Plenamente, íntegramente felices. ¿Quiénes? Los misericordiosos, es decir, los que tienen misericordia de los demás, porque ellos alcanzarán misericordia. Y te invito a que tú leas Mateo 18, el verso 33 al 35, narra una historia. El mismo Señor Jesús narra una historia donde dice, hubo un señor, vino uno que le debía millones, y le dijo, Señor, no tengo cómo pagarte, mira, que le cuente, mi bolsillo está vacío, mis cuentas bancarias. Y le dijo, te perdono los millones que tú me debes. Y este señor salió, ¿no? Este siervo, ¿no? Sale y encuentra a otro que le debía 2 soles. Le dice, oye, ¿cuándo pues los 2 soles que me debes, ah? ¿Cuánto tiempo ya ha pasado, no? Así no es, ah. Y lo cuadró y le dejó, lo paró como hicimos nosotros de cabeza y le dejó con los bolsillos vacíos y le cobró sus 2 soles. El señor se enteró y lo hizo llamar y le dijo, ¿por qué eres así, cabeza de choclito? Si yo te he perdonado millones, ¿tú no puedes perdonar 2 soles al otro? Y el Señor Jesús dijo, así es el reino de los cielos. ¿Y qué nos quiere enseñar este pasaje? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Tiene precio? Su sangre preciosa. ¿Y por qué nosotros nos hacemos broncas para perdonar a alguien? Es difícil, ¿no? Pero cuando entendemos la gracia de Dios, Él nos va a capacitar para nosotros también poner la otra mejilla cuando de pronto somos ofendidos. Él nos va a capacitar. Él nos dio el ejemplo. Y claramente lo vemos en la Escritura. Lo están golpeando, flagelando, hablando mal de Él, cuestionando los sumos sacerdotes, ¿no? Están haciendo tantas cosas ante Él. ¿Y Él qué dice ante el Padre? Cháncalo, Señor, manda a tus ángeles, destrúyelos, legión de una vez. ¿No? Vemos decir a Él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos ahí los soldados o los guardias de los sumos sacerdotes viniendo forcejeando a Jesús, diciendo, Él es, ¿no? Y Judas traicionando ahí, ¿se acuerdan? Esa escena en el huerto de Getsemaní. Y vemos a Pedro, Señor, ¿quién se ha metido contigo? ¿Quién se ha metido contigo? Saca su espada y ¡fua! Vuela la oreja. Y Jesús le dice, Pedro, cabeza de choclito, ¿no has aprendido lo que es misericordia? Coge la oreja y se lo pone nuevamente al guardia. Eso es dar la otra mejilla. Pagar un mal con un bien, a pesar de que los otros actuaron mal con Él. Por eso que Él nos llama a nosotros también a mostrar su gracia. Quizás si yo dijese y estuvimos en un culto presencial, ¿quiénes han entendido la gracia de Dios? Amén, todos. ¿Quiénes estamos dispuestos a mostrar gracia de parte de Dios a los demás? Uy, algunos levantaremos la mano, pero todos somos llamados a mostrar gracia. Amén. Gálatas dice, somos llamados a restaurar en gracia al caído. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y lo interesante es que este llamado es para los espirituales, ¿no? Porque el carnal no lo va a poder hacer, pues. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, y no sea que tú también seas tentado. Entonces dice, restáuralo. Ahora entonces diremos, entonces, pero no es justo, ¿no? Muchas veces sale esa palabra en nuestra boca, ¿no? Cuando hay una ofensa, pero no es justo, decimos, así no es. Si pedimos justicia al Señor, a ver que actúe con justicia con nosotros. No, pues así no. El Señor conmigo tiene que ser misericordia, con otros, con justicia. No, así no es. El Señor dice, así como he actuado contigo con misericordia y con gracia, tú también muestras mi gracia. Amén. Entonces, somos llamados. Ahora, entonces uno dice, pero entonces si hablamos de gracia, pastor, entonces peco nada más y no pasa nada, pues no, porque todos tienen que perdonarme. Al final, ¿sí o no? Sí, somos llamados a perdonar 70 veces 7, pero recuerda algo. Nuestra responsabilidad es para con Dios. Cuando uno perdona, lo que en el fondo está haciendo, está dejando esas cargas a Dios. Está dejando esa situación en las manos de Dios.
Básicamente estamos haciendo eso. Porque el Señor que dijo en Éxodo que Él no tendrá, no pasará por alto, no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, ¿no? Cada persona somos responsables de arrepentirnos ante el Señor. Cada uno de nosotros. Y el Señor mostrará su gracia. Juan capítulo 8 dice, cuando a Jesús, ¿se acuerdan que le traen a la mujer adúltera? ¿Se acuerdan ese pasaje? Traen a la mujer adúltera, dice que lo encontraron en el acto mismo, adulterando. Y todos somos adultos, sabemos que adulterar es de que esta mujer estaba teniendo relaciones, intimidad con otra persona que no era su esposo. Y lo encontraron en el acto mismo, no sé cómo hicieron, pero le hicieron un seguimiento, pusieron cámaras de seguridad y todo eso, la cosa que lo ampallaron, ¿no? Y traen a la mujer ante Jesús y le preguntan a Jesús para tentarle, a ver qué hace Jesús, ¿no? Con esta mujer adúltera. Dice, le preguntaron, y en la ley nos mandó Moisés, le dijeron, ¿no? Apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y cierto, si tú te vas a la ley de Moisés, decía que el adulterio era castigado apedreándolo. Pero ¿sabes qué decía la ley? Que tenían que ser apedreados ambos. La pregunta es, ¿dónde estaba el varón? Ah, y hay un detalle, ¿no? Solamente está la mujer y el varón. Ah, a lo mejor era su cuate, pues, ¿no? Su causa, entonces, oye, tú córrete, mira, voy a apagar las cámaras y solamente llevamos a ella, ¿no? Y traen a Jesús. A Jesús para tentarle, porque si Jesús decía, sí, apedréenla, le iban a decir, ay, ¿no dices que debemos mostrar misericordia? Dice, Jesús decía, no la apedreen. Ah, estás rompiendo la ley de Moisés. Entonces ese es tentarle, ¿no? ¿Y qué hace el Señor Jesús? Bueno, verso 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La pregunta es, ¿qué escribía Jesús? ¿Sabes qué es lo que decía? Yo tampoco sé, pero bueno, porque la Biblia no lo dice. No sé, o sea, ¿qué es lo que escribía Jesús? Me puedo imaginar muchas cosas, pero no puedo decir, la Biblia dice que Jesús escribía tal cosa. Pero lo que sí veo es los resultados de lo que él escribía. Porque él dice escribía en tierra con el dedo. ¿Y qué sucedió después? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Entonces lo que Jesús está diciendo, cabezas de choclitos, ustedes han pecado y si hay alguno que no ha pecado, tire la primera piedra, tranquilo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, dice, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué significa? Siguió escribiendo en tierra. Yo me imagino, pero no dice la Biblia. Ahí estaban todos los vecinos, ¿no? Que querían apedrear, decía Jesús escribiendo. Pancracio le tiró cabeza a la bodega del frente. Juanacho también adulteró. Joaquín, no hay Joaquín aquí, ¿no? Porque no me digan, ¿no? Joaquín ayer estaba tomando en el bar. Y todos los que estaban tirando por tirar la piedra ahí, de pronto decían, ay, 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 conoce mi pecado. Porque luego le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No sé si eso escribió, pero sí lo que yo sé, porque la Biblia lo dice, que Jesús podía ver lo que ellos estaban pensando en su corazón. Y si Jesús podía ver lo que ellos pensaban, es que Jesús sabía sus pecados de cada uno de estos, tal como sabía los pecados de la mujer samaritana. Y es por eso que les dice, aquel que esté libre de pecados, o sea, ninguno, tire la primera piedra. ¿Y hubo alguno? No hubo. Ah, nuevamente vemos a Jesús entonces apañando pues allá a la mujer adúltera. Eso es gracia, por eso que los cristianos hacen lo que quieren, porque la gracia malcría a las personas. ¿Podríamos pensar así? Mira lo que continúa el texto, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su propia conciencia, Juanacho debía en la bodega, el otro estaba tomando bebida, el otro también era adúltero, todo lo que hemos visto, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos eran pecadores, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Y Jesús le dijo, no pasa nada, sigue pecando. No, 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 no. Eso no es gracia. Gracia no es sigue pecando. Gracia es te perdono, no peques más. Eso es la gracia del Señor. Arrepiéntete, reconoce tu pecado. Te perdono y no peques más. Gracia no es, sabes que no va a pasar nada. Eso no es gracia. Gracia no es que sigue viviendo como tú quieres, da lo mismo. No, eso no es gracia. Verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Bueno, y verso 11 no lo tengo aquí, pero dice, no, ve y yo tampoco te condeno, ve y no peques más. La gracia de Dios restaura vidas, la gracia de Dios cambia vidas, no malcría vidas. La gracia no apaña el pecado. Pablo lo dijo de otra manera, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde hay pecado hay gracia, hay perdón. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Verso 6, se hace la pregunta del millón. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo. ¿Seguiré pecando porque y decir, bueno, Dios es un Dios de gracia? No, 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 no. De ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se hace una pregunta muy lógica, Pablo. Si hemos entendido la gracia del Señor, si hemos entendido el sacrificio de Cristo, si hemos entendido los flagelazos, si hemos entendido la cruz, si hemos entendido todo lo que Él sufrió, no podemos seguir pecando, dice Pablo. Si yo he entendido la gracia de Dios, tengo que valorar esa gracia. Hebreos dice que debemos de guardar, valorar nuestra salvación. Pablo dice, los ruego que vivan conforme a la profesión con que fuisteis llamados. Entonces la gracia no malcría vidas, la gracia restaura vidas, tal como lo hizo el Señor Jesús. Amén, hermanos. Y finalmente, con esto terminamos. Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuándo lo dijo esto el Señor? Cuando fue cuestionado por comer en la casa de Zaqueo. Los religiosos de la época dijeron, ¿qué hacen metiéndose en la casa de ese pecador? Eso no entiende el pastor, ¿no? Digo, de Jesús, ¿no? No entiende. No sabe que van a hablar mal de él. Lo van a cuestionar. ¿Qué hace metiéndose con Zaqueo? Ese es corrupto, cobrador de impuestos. Jesús se mete a cenar a la casa de Zaqueo. Zaqueo sale con una vida transformada. Jesús en gracia, sin que Zaqueo se lo merezca. Zaqueo decía, no soy digno de esto. Pero Jesús le dijo, es necesario que yo coma en tu casa. Zaqueo sale transformado diciendo, voy a pagar todas mis cuentas. Y luego sale Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No solo Zaqueo, sino que se había perdido el amor por el pecador, es decir, la gracia, la misericordia por el pecador. Esa gracia que restaura vidas. Y Jesús dijo que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, el amor por el pecador. Tenemos que tener amor por el prójimo, así nos falle. Debemos estar dispuestos a perdonar, debemos estar dispuestos a restaurar, debemos estar dispuestos a dar una nueva oportunidad, debemos estar dispuestos a mostrar la gracia que Cristo mostró en nuestra vida. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, por tu gran amor, porque me has amado, Señor, por tu gracia preciosa, Señor, porque de lo vil y menospreciado nos has llamado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos recuerdas, Señor, a través de tu palabra que hemos sido salvos por gracia y debemos de permanecer en gracia hasta tu venida, Señor, para estar juntamente contigo allá, Señor, en tu presencia. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria, la honra sea para ti. Amén.